Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, en Querétaro, desea que este mensaje sea de aliento y edificación a tu espíritu. Bendice nuestras vidas y bendice, Señor, en este lugar a cada uno de tus hijos que ya han venido con la intención de adorarte y bendecirte, pero también de aprender de tu palabra. Es importante edificar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento y entender, Señor, que tú tienes planes perfectos a nosotros. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que tus pensamientos van más allá de nuestras expectativas. Y hemos venido a ese lugar porque es un lugar de enseñanza, de refugio, de restauración, el lugar que tú has, Señor, destinado y abierto para que como cuerpo tuyo vengamos aquí y cada uno de nosotros seamos edificados y bendecidos, fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia? Ok. Vamos a hablar acerca del ayuno, ¿sí? Ayuno. ¿Qué entendemos nosotros por ayuno? A ver, quiero que me digan algunas definiciones del ayuno. No comer alimento. Abstenerse del alimento. ¿Qué otra cosa tenemos por ayuno? Volvernos débiles, sí, la intención es volver nuestra carne débil, no que la intención es que Dios nos traiga allí todos desguanzados, no. Sí, la intención es debilitar nuestra carne a través del ayuno. ¿Qué otra cosa? Fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? Fortalecer nuestro espíritu también es importante. Y hay la definición que la Biblia establece acerca del ayuno es la abstención de alimentos. Y cuando vemos nosotros en la Biblia, hay varias cosas que podemos realizar. Y hay cosas que podemos hacer en cuestión de esta dinámica de ayunar, ¿sí? Podemos dejar de ayunar de celular, pero esto no se le llama ayuno, esto solamente es abstenerte de. Ayuno, específicamente la Biblia lo manifiesta como abstención de alimentos. Podemos dejar otras cosas, pero eso no es un ayuno, ¿sí? Eso es una abstención de algo para conseguir un propósito. Pero cuando vemos nosotros en la Biblia la palabra ayuno, ¿sí? Los hombres de Dios se abstuvieron de alimento. Ahora, la intención del ayuno, y la intención del ayuno no es que nosotros nos malpasemos. La intención del ayuno tampoco dice, debe de pensar la iglesia, yo voy a ayunar porque ahora en diciembre comí mucho bacalao y comí mucho pozole y subí unos kilos y ya mis pantalones no me vienen, mi ropa. Entonces, qué bueno que se levantó el ayuno, hermano, Dios te bendiga, ¿sí? Porque así ya voy a poder adelgazar. Tampoco la intención es que adelgaces. El ayuno tampoco es una dieta, mi hermano, ¿sí? Dile a tu hermano, no es una dieta. ¿Sí? El ayuno no es una dieta. El ayuno es la abstención de alimento o de algún alimento o alimentos que nos gustan y que atraen a nuestra carne. ¿Cuál es la intención del ayuno? La intención del ayuno es debilitar nuestra carne para que el espíritu se fortalezca. La intención del ayuno no solamente es abstenernos de comer, sino la abstención de un ayuno es que tú puedas utilizar un tiempo para acercarnos más a Dios. El ayuno no consiste en poder arrancarle al Señor y decirle, ahora me vas a dar esto porque ya estoy ayunando. Eso no es la intención del ayuno. La intención del ayuno no es hacerle manita de puerco al Señor. Y Señor, que diga el Señor, ya, hijo, ya ahora te voy a dar lo que me estás pidiendo. ¿Sí? Esa no es la intención del ayuno. Porque la intención del ayuno no cambia el propósito de lo que Dios ha establecido en la palabra. El ayuno tiene que ver más con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este caminar en la tierra y el peregrinar en este mundo, todas las cosas siempre te van a atraer a las cosas que maneja el mundo. Todo te va a atraer
a la corriente del mundo y el pensamiento, la idea, la filosofía, costumbres, hábitos, tantas cosas te van a atraer. ¿Cuál es la intención del ayuno? Que hagas un alto en tu camino y que te acerques a Dios para poderte alinear a lo que Dios ha determinado para tu vida. Amén. Entonces, vemos en la palabra de Dios, hombres que ayunaron, ¿sí? Hombres que ayunaron. Hombres que ofrecieron este ejercicio, que realizaron esta parte importante espiritual en su vida, con la finalidad de obtener algo o con razón de poder llegar a alcanzar la misericordia de Dios en medio de una necesidad. Amén. En medio de una necesidad. Vemos a Moisés, ¿sí? Moisés subió al Sinaí. Y Moisés subió con Dios y estuvo ahí 40 días, por los cuales no comió, no bebió nada, y estuvo 40 días ahí con el Señor. Qué bendición estar con Dios, ¿verdad? 40 días. Pero él subió y entonces el Señor le dio ahí las tablas de la ley. ¿Cuántos mandamientos? 10. 40 días para poder escribir 10. Acuérdense que Moisés era tartamudo, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que si Moisés no hubiera sido tartamudo, hubieran sido 10 días, o no sé, 8 días, una semana, ¿sí? Pero Moisés ahí estaba, ¿no? ¿Sí? Y de alguna otra manera, él estuvo 40 días en la presencia de Dios y estuvo orando, estuvo en ayuno en esta parte. Ahora, el ayuno no es un pretexto espiritual para poder satisfacer mis intereses, ¿sí? El ayuno no es en esa intención, sino que el ayuno tiene una razón muy específica. Otro hombre que vemos en la Escritura, hay muchos que ayunaron, pero de los que te voy a decir ahora, Daniel ayunó ¿cuánto? 21 días. Daniel ayunó 21 días, en el capítulo 10, versículo 3, nos habla acerca de eso. Daniel ayunó 21 días. ¿Por qué? Porque había necesidad en el pueblo, había necesidad en la nación. Jesús ayunó ¿cuánto? 40 días, fue llevado al desierto y también ayunó 40 días. ¿Sí? Los discípulos también ayunaron, Esther ayunó, Esdras, vemos en Esdras también, Nehemías, o sea, hombres de Dios que ayunaron. El apóstol Pablo también, cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús, dice que después de ese encuentro y después de que se le apareció el Señor Jesús y le habló, él también estuvo sin comer, ayunando. Entonces, el ayuno es un ejercicio que tiene que ver con nosotros para acercarnos más a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ayuno sin oración no nos puede servir de mucho. ¿Sí? No nos puede servir de mucho. Porque la intención del ayuno es apartarnos y apartar tiempo dentro de nuestra agenda a fin de que nosotros podamos tener una relación con Dios. Cuando vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo de Dios se manifestó. También hay una ocasión donde les llevaron a los discípulos un joven para echarle afuera un demonio. ¿Sí han leído esto? Y dice que ellos no pudieron. Y entonces Jesús se acercó y se lo llevaron y se lo llevó por ahí la mamá y le dijo, oye, mira, traje a tus discípulos, así como quejándose, traje a tus discípulos a mi hijo que tenía este demonio y no pudieron quitárselo, ¿sí? No pudieron. Y entonces Jesús los regañó, ¿sí? Repite conmigo, con razón los regañó. ¿Sí? Y los regañó porque tenía razón, habían caminado con Jesús y sabían lo que tenían que hacer. Y les dijo, hombres, ¿de qué? De poca fe. Y luego después dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. No solamente está hablando de los demonios, sino que está hablando de la incredulidad. La falta de fe, solamente se necesita oración y ayuno para fortalecer nuestro espíritu y creer en las promesas de Dios. Amén. Entonces, vemos a los hombres de Dios en este sentido, ¿sí? Cómo ayunaron, qué es lo que pasó, ¿sí? Vamos a ver algunos, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículo 1.
y 2. Y rápidamente, porque quiero entrar a algunas cosas que también son interesantes. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo, ¿qué? Hambre. Jesús también estuvo en ayuno y también le dio hambre, hermano, así como a ti y a mí. ¿Sí? Estando en ayuno también te da hambre, ¿verdad? ¿Sí? No dices, a mí no hay ningún problema, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Sí? Pasas por donde venden está el trompo de los taquitos de allí de la carne al pastor y no volteas y a ver si volteas y reprendes ahí, ¿verdad? Y sigues caminando. Pero sí pasa, porque somos humanos, Jesús también. Ahora, el ayuno, ¿por qué es importante? Para no entrar en la tentación y no caer en el lazo del diablo. El ayuno es para acercarnos a Dios y estar más dispuestos y alineados a sus propósitos. Ahora, tuvo hambre Jesús, y cuando tuvo hambre fue el momento que el enemigo llegó a sus vidas. Y empezó a ofrecerle para poderle tentar. ¿Sí? ¿Sí? Y lo comenzó a tentar y le dijo, ¿por qué no pides que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué no haces esto? Y empezó a tentarle, pero ¿qué fue lo que sucedió? Jesús, a través de lo que estaba haciendo y con la palabra, salió vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a partir de ahí, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio lleno de poder, de gloria, con prodigios y milagros. Pero para comenzar algo, Él tomó un buen inicio. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto nosotros a principio de año? Porque iniciamos a tomar decisiones que son importantes en nuestra vida, ya sea en lo secular, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero también en lo ministerial. Y necesitamos la dirección de Dios. ¿Para qué? Para hacer esas cosas que Dios nos ha pedido hacer durante el transcurso del tiempo, y que en el ministerio el nombre de Dios sea glorificado con buenas decisiones de su pueblo y de su liderazgo y de las familias. Amén. ¿Sí? Entonces, después de que Jesús fue llevado allá y ayunó y salió vencedor de la tentación, ¿sí? Se levantó para llevar a cabo su ministerio lleno de poder y gran gloria. Esther, ¿sí? Esther capítulo 4, verso 16 y 17. Vemos aquí algo importante, ¿sí? Había sucedido algo, ¿sí? La reina Esther se dio cuenta de que Amán, un hombre malévolo, había conspirado en contra del rey Asuero para el exterminio de los judíos y del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, había una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey les quería dar crán a todos los judíos. Amán lo convenció de que pusiera un edicto, un decreto, a fin de que todos los judíos fueran exterminados. Y entonces, cuando llegó esta noticia a los oídos de la reina Esther, ella se levantó en medio de esa necesidad. Y no dijo, no, yo soy aquí, miren, yo tengo facilidad de palabra, miren, yo soy hermosa, yo tengo varios dones, varios talentos, yo sé hacer esto, sé hacer aquello. No, ella lo primero que hizo, vio que la situación era fuerte, y entonces proclamó un ayuno dentro del pueblo. ¿Sí? Proclamó un ayuno, ¿sí? Y proclamó ese ayuno de 3 días, donde dijo, quiero que oren por mí, porque yo voy a ir con el rey, y voy a tratar de convencerlo, y voy a hablarle. En aquel entonces, el hecho de que alguien, y hablando de una mujer, fuera delante del rey no era permitido. ¿Sí? Entonces ella le dice, voy a ir, si salgo viva de allí, qué bueno, pero si no, pues yo sé a lo que me estoy arriesgando. Pero tenemos que entrar en esta necesidad y en esta situación. Y lo primero que ella dijo, vamos a ayunar. Amén. ¿Es importante el ayuno? Es importante el ayuno. ¿Sí? Y entonces pasó esta situación, y ¿qué sucedió? Después de esto, Dios le dio la victoria. Y trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Y Amán, que había preparado algo para que a un Mardoqueo, que era el allegado de Esther, fuera ahorcado en un lazo, ese lazo se utilizó para que Amán fuera colgado en ese lugar. ¿Sí? Dios le dio la victoria y envió la derrota de sus enemigos. Amén. Todos aquellos que conspiraron. Vemos Esther
allí ayunando 3 días. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque esto no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sí? Pero hizo lo correcto. Ok. Vemos también al pueblo de Nínive. ¿Se acuerdan de Joel? ¿Sí? Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente. Joel, Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive porque su maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás. Entonces no eres tu hermano. A Jonás sí tienes razón. Sí. A Jonás y le dijo, bueno, también en Joel se proclamó ayuno, ¿sí? Pero vemos aquí que Dios le dice a Jonás, creo que vayas a Nínive. La maldad se subió ante el trono de Dios y llegó ante su trono y empezó el Señor y dijo, todo lo que están haciendo está mal, ¿sí? Y entonces yo voy a enviar un juicio contra la nación. Pero le dijo a Jonás, levántate y ve y advierte. Y todo lo que sucedió antes de que Jonás llegara a Nínive, ¿verdad? Eso ya no lo sabemos de memoria, ¿sí? Todo lo que sucedió. Pero allí, ¿qué es lo que sucede? Levanta a Jonás y va al pueblo de Nínive. Entonces, cuando llega al pueblo de Nínive, Dios ya había decretado ese juicio para Nínive, ¿a causa de qué? A causa de la maldad, pero a través del profeta Jonás empieza Dios a hablar al pueblo. Entonces lo manda y le dice a la ciudad que ¿qué? Que se arrepienta. Jonás 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Y le dice, dile a la ciudad que se arrepienta. ¿Sí? Dile a la ciudad que se arrepiente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Les estaba advirtiendo. Pero luego, después viene el versículo 5. Y los hombres de Nínive, al escuchar, ¿sí? ¿Qué hicieron? Creyeron a Dios. ¿Y qué? Y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Creyeron. ¿Sí? El ayuno es, ¿sí? El ayuno es también una manifestación del arrepentimiento con donde nosotros creemos que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Es aquella respuesta a cuando decimos, Señor, yo creo. ¿Sí? Y el ayuno puede ser para intervención de la gloria de Dios en medio de una situación, de una necesidad, aún para las cuestiones financieras, todo lo que vemos a través de la Biblia, por lo cual el ayuno se proclamó, siempre va a llevar un sentido. Ahora, proclaman, los hombres de Nínive creen y proclaman, pero esta noticia no solamente llegó a los hombres, sino que también llegó al rey. ¿Sí? Versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y también él se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Yo creo que si hubieran hablado los animalitos, hubieran dicho, ¿y nosotros qué? Pero a veces cuando en una familia está en ayuno, pues hasta la mascota tiene que ayunar, ¿verdad? ¿Sí? Hasta la mascota. Entonces aquí todos, absolutamente todos, una proclamación de ayuno pidiendo la intervención, la misericordia de Papá Dios, para que les diera dirección en medio de todo lo que iban a hacer. La respuesta de Dios a ese arrepentimiento fue muy clara. Dice el versículo 10, cuando estas cosas ellos hicieron, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sí? Entonces,
vemos el ayuno y podemos ver el ayuno de Esdras, el ayuno de Nehemías, cómo ellos también proclamaron por el pueblo y todas aquellas cosas que se levantaron en contra de ellos, Dios les dio siempre la respuesta y la victoria cuando ellos hicieron lo correcto. Amén. Entonces, es importante ayunar, pero yo quiero en esta hora, ¿sí?, que nosotros veamos que también el ayuno tiene una connotación muy importante en nuestras vidas y es algo que acaban ustedes de decir. La intención es debilitar nuestro cuerpo para fortalecer al espíritu. Ustedes saben que cada uno de nosotros estamos formados de 3 elementos importantes, y que es el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos un alma, todos tenemos un cuerpo y todos tenemos un espíritu. ¿Sí? Y esa alma y ese cuerpo vive dentro de un cascarón y vive dentro esa alma y ese espíritu vive dentro del cuerpo. Y nosotros debemos de entender que Dios nos llama a andar ¿en qué? En el espíritu y no en la carne, ¿sí? Y no en la carne. Entonces, de esto es algo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos entender, ¿sí? Podamos entender, y que es importante cuando hagamos esto, no solamente al inicio de año. Esto lo tenemos que llevar a cabo como un ejercicio espiritual como hijos de Dios en el transcurso de toda nuestra vida, porque es la parte donde Dios me invita a que me acerque más a su presencia, a que escuche su voz, a que me alinee a su propósito, pero también para que pueda tomar buenas decisiones. Amén. Y cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos tomados de Dios, nuestras decisiones pueden ser mejor, porque no serán decisiones tomadas, ¿sí?, a través de nuestra carne y de nuestro sentir, sino serán a través de nuestro espíritu, y eso redundará en una decisión que te va a poder bendecir de una manera importante. Amén. Ahora, una actitud que debemos de tener cuando estamos ayunando y cuando estamos orando. Mateo capítulo 6, verso 16. Dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los que hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay diferentes formas de ayunar. Puedes ayunar en el transcurso hasta cierto horario, hasta cierto horario de la tarde, y entregar tu ayuno todos los días. Tu ayuno puede ser también no solo parcial, sino puede ser total, solamente agua, hasta que tú lo decidas, ¿sí? Si quieres, hasta que se cumplan los 21 días, lo puedes hacer. Tu ayuno debe de ser la manera de abstenerte de alimento, de a veces de aquello que más te gusta, ¿sí? Pero todo debe de ser en el sentido de acercarnos más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De acercarnos más al Señor. Y cuando ayunemos, pues lo tenemos que hacer, ¿sí?, de la manera más correcta. No vayas a decir como un hermano que estaba ayunando y llegaba y decía: ¿sabes qué? Es que no puedo comer porque estoy ayunando. Y a todos les andaba diciendo que andaba ayunando. Y todos decían: qué bueno, hermano. De cierto, ya recibió su recompensa. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos entender eso. Hasta dónde Dios te indica que puedes ayunar. Ahora, ayunar, ¿sí? No tienes que demostrarle a los hermanos que eres el más espiritual. ¿Sí? Ayunar es una cuestión y es una situación entre tú y Dios. Solamente Dios y nosotros. Dios a veces te indica la forma, ¿sí?, cómo debes de hacerlo, de qué manera hacerlo. ¿Sí? Y hay gente que ha ayunado 40 días y qué bueno. Hay gente que ha ayunado más de 40 días. Una vez escuché de alguien que dijo: es que yo ayuné más, ¿sí?, más que el Señor Jesús. Eso ya es algo así donde no le das unas patadas porque eres cristiano, pero dices, o sea, no me vengas a quererte creer más que nuestro Señor Jesucristo, porque a veces sus actitudes, pues,
dejan mucho que pensar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algo, eso se refleja en nuestra vida. Y eso se refleja en una relación con nuestro Dios. Entonces debemos de tener la actitud correcta. Orar y ayunar no es para hacer, dijimos, manita de puerco a Dios, ¿sí? Y que nos dé lo que queremos. No. Esto tiene que ver con nosotros para ponernos en la misma línea, en la misma frecuencia de Dios y entonces decidir de una manera correcta. El ayuno no es para cambiar a Dios. El ayuno es para cambiarnos a nosotros. Amén. El ayuno es para cambiarnos a nosotros. Es para doblegar nuestra carne y y que nuestro espíritu se alinee al propósito de Dios para tomar las decisiones correctas que afectarán para bien, ¿sí?, a nuestra vida y tomar una buena estrategia en todo lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dijimos, somos formados alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que tiene que estar más fortalecido? ¿Qué tiene más? Nuestro espíritu debe de estar más fortalecido. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué debe de estar más fortalecido? Porque necesitamos entender las cosas espirituales de Dios, ¿sí? Las cosas espirituales de Dios. Ahora, hay un conflicto siempre entre el espíritu y la carne. Hay un conflicto. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Hay un conflicto siempre, porque el espíritu tiende a un lado, pero la carne también. Digo pues, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Carlitos, ven. Ven, Emanuel. ¿Sí? Y vamos a entender esto un poco más de una forma ilustrativa. ¿Sí? Ven para acá. Acá, mira. ¿Quién está más grande? ¿Quién, Carlitos? Ah, yo. Carlitos, ¿sí se ve que está más grande? A ver. Bueno. Vamos a ponerle, ¿sí? Carlitos es la carne. No que andes en la carne. Bueno, aprovechando, ¿sí? Este es un pequeño chiste. ¿Quieren que se los diga o seguimos? Ah, bueno. Sí, dicen que una hermana, dentro de la congregación estaba un hermano que era carnicero. Y una ocasión llegó la hermana y le dijo al hermano, oiga hermano, ¿sabe qué siento de Dios de que usted me fíe unos 2 kilos de bistec? Y luego volteó el hermano y le dijo, no hermana, no puedo. Y dice, ¿por qué si somos hermanos? Y le dice el carnicero, sí, pero no en la carne, hermano. Bueno, ahí apúntelo. La carne y el espíritu, ¿sí? Nosotros debemos de caminar ¿en qué? En el espíritu. Pero a veces dentro de nuestra vida está más fortalecida la carne, ¿sí? Está más fortalecida la carne. ¿Y qué sucede cuando está más fortalecida la carne? Si ellos echan unas venciditas, ¿quién va a ganar? No les voy a poner a las venciditas, pues. ¿Quién va a ganar? ¿Quién piensan ustedes? ¿Sí? Pero dicen el espíritu, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede dentro de nuestras vidas? A veces queremos que el espíritu, cuando lo tenemos allí flaquito, no que tú estés flaquito, hijo, ¿sí? Pero vamos a suponer que estás flaquito. Cuando nuestro espíritu está flaco, débil, cansado, ojeroso y sin ilusiones, y la carne, mira, sí, esa carne agarra y ya está. Lo pones y levanta lo que pidas. En medio de una situación que nos encontremos, ¿qué es lo que va a prevalecer en nuestra decisión? Porque es lo que más hemos alimentado. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, el placer. ¿Qué es lo que a nuestra carne le gusta? ¿Sí? Y no vamos tan lejos. Hoy en la mañana el Espíritu te decía, es día del Señor, es esto, tienes que ir. Y tu carnecita decía, no, hace mucho frío. Y te aventabas y decía, no, mira, y hasta empezabas a
pensar, ¿qué pretexto pondré? Esto, lo otro, hasta que definitivamente pues ninguno iba a prosperar y dijiste, pues me voy, ¿sí? Y ya llegaste aquí todo modorro, despeinado, no te creas. Pero llegaste aquí, ¿por qué? Porque la carne te dice no, y la carne siempre te va a decir no. Cuando tú alimentas más a tu carne, siempre la carne va a tender a llevarte a hacer las cosas de la carne. Las cosas de la carne. Y cuando nosotros no andamos en el espíritu, siempre el espíritu va a estar débil. Y el espíritu, por más que quiera jalar a la carne, no va a poder. Porque la carne, sí, tómale la mano. Si yo le digo, a ver, lleva por favor allá a Manuel. El espíritu solito dice, yo me voy. De carne, yo te tengo miedo. Yo te tengo miedo, carne, ¿por qué? Porque yo sé que tú no voy a poder contigo. ¿Te imaginas? Si empieza aquí, vas a quedar hasta sudando, rojo, y hasta te va a dar el soponcio, hijo, si quieres, ¿sí? Pero ven, hijo, para acá, vengan los dos. Esa es la situación. Ahora, en nuestra carne, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? A nuestra carne le damos lo que quiere. Ay, no sé por qué mi mamá me hizo tan antojado, pero se me antojó esto. Tráiganme una hamburguesa. Hoy tengo ganas de pizza. Hoy una cubana del carrito. ¿Sí? Y empiezas ahí y tu carne, lo que tu carne quiere. Hoy mi carne, ¿qué quiere? Ir a jugar fútbol. Mi carne quiere ir a nadar. Mi carne quiere hacer esto. Mi carne, y todo a tu carne. ¿Sí? A dormir, sí, voy a dormirme, y todo el tiempo dormir, una película, sí, una serie, la serie del Chapo, ay, ya me eché 5 capítulos en un solo día, ay, ¿quieres que te aplaudan o qué? ¿Por qué? Porque está tan emocionante, La Reina del Sur, algo bíblico, El Señor de los Cielos, sí. Y empiezas ahí a tu carne, hermano, a alimentarla, a tu carne, y tu espíritu débil. Tu espíritu pequeño, que en los momentos de decisiones tú vas a decidir de acuerdo a la carne. El ayuno es para fortalecer tu espíritu, es para que la carne esté así y el espíritu así. Y cuando la carne dice, no, es que vamos a hacer esto, el espíritu dice, no, más de provecho es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se van a añadir. Oye, que vamos a ver la película que dura 2-3 horas, y tu espíritu dice, no, tienes que leer la Biblia, porque necesitas fortalecer tu espíritu. Y el espíritu está así, hermano, cuando entramos en el ejercicio espiritual. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, el espíritu está así y la carne así. Espíritu, ¿te puedes llevar a la carne? Gracias. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, dice el 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. A la iglesia, si tú te levantas en cualquier iglesia cristiana y les preguntas, ¿qué necesitamos para tener el poder del Señor y espiritualmente estar fortalecidos? ¿Qué necesitamos? Oración, ayuno, lectura de la palabra, asistir a la iglesia. Y luego volteas y ves a los hermanos y dices, entonces, ¿por qué andamos por la calle de la amargura? ¿Por qué? Porque lo sabemos. Y el diablo, ¿sí? Al diablo, que lo sepas, no le intimida en nada. Que lo hagas, ahí es donde se pone a temblar. ¿Amén? Es donde se pone a temblar. ¿Por qué? Porque él dice, no, sí, él sabe que debe de orar, él sabe que debe de ayunar, él sabe que debe de leer la Biblia, él sabe que debe de congregarse, él lo sabe y eso no importa, hasta lo comparte y dice, sí, me tengo que congregar, tengo que ayunar, pero no lo hace. Entonces, sí, le dice a los chamucos, chamuquitos, no se preocupen, solito ahí está y no tiene ningún problema. Amén. Entonces, las cosas vienen en ese sentido. No satisfagáis los deseos de la carne. Los dos están contra, ¿sí? Uno con otro.
Romanos capítulo 8, versículo 5. Ya voy a acabar, no me falta una hora. Romanos capítulo 8, verso 5. Vamos a leer hasta el 8. Dice, 8, 5. Eso. Porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? Ahora, ¿es malo el fútbol? Ay, los que juegan. Es mala. Vamos a dejarle el fútbol. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones, cuando te sientas con un hermano y te habla de puro fútbol, ¿de qué está lleno su corazón? Pero debemos de andar en el espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Los que son del espíritu piensan en las cosas de el espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Muerte. Y a veces nos ocupamos más por las cosas de la carne, por las cosas del mundo, por los deseos de nuestra carne. Ahora, esta carne no nos la vamos a quitar. Mientras estemos en esta tierra vamos a estar en esta carne. Y a esta carne le gustan cosas, pero no dejemos que la carne gobierne el espíritu. Empecemos a hacer cosas que al espíritu lo fortalezcan para que nuestro espíritu esté presto. Dice, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hoy la mayoría de gente se ocupa en las cosas de la carne y está viendo las situaciones materiales, aquellas cosas que les puedan rendir una satisfacción a su carne, donde se sientan mejor y donde estén mejor. Y el Señor no importa. Las cosas de Dios no importan. Esas no tienen importancia. Yo me quiero ocupar de mí. Yo soy primero yo, luego yo y después yo. Y así el hombre está creando una mentalidad de que obtén lo que tiene, lo que quieres para que satisfaga los deseos de tu carne. No importa sobre quién pases, no importa tu moral, no importan tus principios, no importan tus valores. Obtén lo que tu carne quiere a pesar de todas las cosas. ¿Sí? Y la gente se está ocupando en las cosas de la carne, y a lo que son del espíritu lo están haciendo a un lado. Por eso no obran o no deciden de acuerdo a la situación espiritual. Y no entienden muchas cosas, y para ellos lo espiritual es locura. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vives de acuerdo a la carne. Y no puedes agradar a Dios. Porque lo que estás haciendo no agrada y va en contra de lo que Dios te dice que hagas. Andar en el Espíritu te va a llevar a andar en santidad. Dice la Biblia, y sin santidad nadie verá al Señor. Los que viven según la carne no agradan a Dios. Ahora, alimentamos más la carne, alimentamos más los deseos, las pasiones, los placeres. ¿Sí? El espíritu dijimos que se fortalece a través de la lectura, a través de la renovación de nuestra mente, a través de orar, tener una comunión con Dios, de asistir a la iglesia, congregarnos. ¿Sí? Y nuestra carne, sí, darle todo lo que la carne necesita. El tiempo que nosotros realizamos en ayuno es para debilitar nuestra carne. Es para que nuestro yo mengüe y el Espíritu del Señor, ¿sí?, pueda fortalecerse y crecer en nivel. Amén. Ahora, es que yo ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo encontrar dónde ando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? La carne siempre va a querer y va a tender a pecar, hermano.
Va a tender a pecar y a hacer lo que no es agradable al Señor. Aún hasta a comer te va a querer llevar a que comas. Pero Dios quiere llevarnos en un sentido más allá. El ayuno es que nosotros entendamos, el ayuno nos acerca más a Dios para conocer lo que Dios quiere. Decíamos al principio, Moisés ayunó y estuvo 40 días con el Señor. ¿Sí? ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¿Qué crees? Yo me pongo a pensar en ocasiones, ¿qué estaría haciendo Moisés 40 días delante de la presencia de Dios? ¿Qué harías tú si estuvieras 40 días delante de la presencia de Dios? ¿Qué harías? ¿Le adorabas? ¿Qué más? Hablar con Él. ¿Qué más? Aprender. Dejarme apapachar por Él. Consentir por Él. Contemplarlo. No sé, tantas cosas, hermano. Porque no creo que, me decía mi mamá, una ocasión nos platicaba acerca de dos novios de un pueblecito que eran muy tímidos, y cuando los presentaron se sentaron juntos para fin de que pues uno le echara los canes a la chica, ¿no? Pero él era muy tímido y dice que volteaba y le decía nada más, oye, qué frío, ¿verdad? Y ella le decía, sí, qué frío. Y pasaba un rato y ya calentaba el sol y decía, oye, qué calor. Sí, qué calor. Sí. Y esa fue su plática, qué frío y qué calor. Yo no me imagino a Moisés quizás, Señor, qué frío. Y se pasaron 20 días y después, qué calor. ¿No? Por eso cuando estamos delante de la presencia de Dios, hay que aprovechar, hermano. Hay que acercarnos a Él, hay que deleitarnos, hay que abrazarlo, hay que sentirlo, hay que preguntarle, hermano. Hay tantas preguntas que hacerle a Dios, hay que dejarnos apapachar. Y yo creo que Moisés estaba en esa cuestión y en esa situación. Entonces, Dios nos lleva a acercarnos a Él, ¿para qué? Para que lo conozcamos a Él, adquiramos su naturaleza, seamos igual que Él, y entonces nuestra carne se tenga que someter a las cosas espirituales en Dios. Amén. Porque es lo que verdaderamente importa. Es lo que importa, es lo que te vas a llevar, es lo que te va a levantar, es lo que te va a fortalecer, es lo que te va a llevar a tener la aceptación delante del Señor. Lo material, todo lo carnal y todo lo material dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, hermano. Amén. Entonces, hay que buscar el reino, hay que buscar su presencia, hay que buscar las cosas espirituales. Y el ayuno va en ese sentido, a conectarnos con el Señor más y más. ¿Cómo nos damos cuenta cómo andamos y dónde andamos? ¿Sí? Porque decimos, nosotros podemos decir que somos espirituales, porque todo buen árbol, del buen fruto, ¿sí? Del buen árbol, dice, saca su buen fruto. Y todo mal árbol siempre va a dar mal fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir, ay, anda ayunando y por ahí en tu casa llegas y oye, ¿por qué no me sirve de comer? Oye, ¿por qué? Y peleas, golpeas, haces, gritas. Es que me pongo de mal humor cuando ayuno, hermano. Sí, discúlpeme, pero me da tanta hambre. No, o sea, las cosas no son así. Tu carne se tiene que doblegar ante lo espiritual, hermano. ¿Sí? Y tú, si estás ayunando, tu esposa te tiene que ver como un angelito. ¿Sí? Y ya cuando están ahí para dormirse en la noche y terminar, y tú llegas allí con tu pijama blanca y con alitas. ¿Sí? Y que diga, ay, ahí viene mi querubín. Ese es un chiste local, hermano, un chiste local. Pero te tiene que ver diferente, no te tiene que ver igual. O sea, si no, ¿dónde estás poniendo y qué valor le estás dando a las cosas espirituales? Dice Gálatas capítulo 5, verso 19, que manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Y las obras de la carne son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de los cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oye, es que no es malo tomar. ¿Sí? Jesús tomó vino en las bodas de Canaán y te empiezan a sacar una serie de cosas que tú dices, todos locos. ¿Sí? Pero dice que los borrachos no heredarán. ¿Sí? Los adúlteros, los fornicarios, no heredarán. Estas son las obras de la carne, se manifiestan en. ¿Sí? Ahora, la gente que más borracha es hasta presume, no, yo me tomé 3 botellas y mira cómo aguanto, ¿sí? ¿Cómo aguanto? Estaba viendo un video, ¿sí? Estaba viendo un video de que pararon por allá un señor, porque venía en estado de ebriedad, ¿sí? Y el policía, en lo que fue a, por el alcoholímetro para hacer la prueba, el otro se quería echar a correr y se fue de lado, y se volvió a dar la vuelta y llegó hasta donde estaba el policía y allí se cayó. ¿Sí? Míralo, está muy bueno. ¿Sí? Pero a veces nosotros pensamos que todas estas cosas, ¿y qué hacen? Al borracho le aplauden, al alburero le aplauden, al fornicario, al adúltero le aplaude el mundo, ¿sí? Pero nosotros no estamos conforme al mundo. Nuestro pensamiento es conforme al reino. Y lo que se debe de manifestar en nosotros no son las cosas, ¿sí?, de la carne, tienen que ser las cosas de el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu. Y cuando tú estás ayunando y llorando, ¿sí?, las cosas se ven, hermano, en tu vida. Un hombre que ora y un hombre que ayuna se refleja, hermano. Se refleja. Y yo te invito verdaderamente a que hagas esto. Cuando haces esto, ¿sí?, llegas con tu esposa y le dices, ¿cómo estás, mi amor? Y ella hasta siente escalofrío, hermano. Ese ¿cómo estás, mi amor? Hasta como que dice, wow, esto trae mucha unción. ¿Sí? No es lo mismo cuando nosotros andamos en la carne y pleito y cosas así, y las cosas no suceden en él. Andar en el Espíritu nos lleva a tener una relación. El oración y el ayuno nos lleva a tener una relación. ¿Me da 5 minutos más? Amén. Oración y ayuno nos lleva a tener una relación con Dios. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. El ayuno tiene que ver con nosotros. La oración tiene que ir acompañada del ayuno. Y eso nos lleva a poder tener una relación. San Juan capítulo 15, verso 4. Ya voy a terminar. San Juan capítulo 15, verso 4 dice, permaneced en mí. ¿Quién está hablando? Jesús dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. No podemos llevar un fruto ni glorificar a Dios si no permanecemos en la vid, que es Jesús. Y si yo no practico las cosas espirituales dejadas en la palabra de Dios, no puedo entablar una relación y no puedo injertarme a lo que produce vida, hermano. Vida. Nuestra actitud siempre debe de estar produciendo vida, pero tenemos que permanecer. Permanecer no se trata de hacerlo ahorita en este año, a principios, y después vamos a esperarnos hasta el otro enero, hermano. No, esto es una forma continua, todos los días, todos los momentos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre es necesario fortalecer nuestro espíritu, hermano. Siempre es necesario en nuestra vida los ejercicios espirituales en Dios. Y el ayuno es una parte de ello. La oración con el ayuno doblega tu carne, te oras a Dios y Dios te empieza a dar luz en la palabra, hermano.
Luz te empieza a hablar, te empieza a decir, y dirígete sobre este lado. Y mira, toma esta dirección. Los hombres de Dios a través de la Escritura oraron y ayunaron para poder encontrar la mejor dirección en medio de una necesidad apremiante, ya sea del pueblo, de la familia o aún de su propia vida, hermano. Es necesario esto. Cuando tú estás en una circunstancia difícil en tu vida, cuando estás en algo donde necesitas dirección, necesitas ir y ayunar y doblegar tu carne. La carne no te va a dejar ver más allá de lo que Dios, a donde Dios te quiere llevar. La carne siempre te va a poner una barrera y te va a decir, no veas más allá. Pero cuando yo doblego a mi carne y empiezo a hacer mi carne más chica y el espíritu empieza a fortalecerse, comienzo a ver con los ojos de Dios y comienzo a pensar con la mente de Cristo, hermano. Amén. Por eso es necesario cada uno de nosotros esto, entrar, obtenerlo, llevarlo a cabo en nuestra vida. Es algo que necesitamos fomentar. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. Hay una palabra denominante aquí. ¿Y qué palabra es? Permanecer. Dice, permanece en mí y yo en él. Este va a llevar mucho fruto, hermano. Alguien que ora, alguien que ayuna, alguien que lee la palabra, se nota, hermano. Se nota. ¿Por qué? Porque no necesitas tener una posición de liderazgo. No necesitas tener una posición dentro de una iglesia de decir, ay, este es un líder en esto, para que tú puedas ser aceptado delante de los ojos de Dios y hacerlo agradable delante de Él. No, necesitas solamente ir a. Y lo más importante es que tener la recompensa no de los hombres, sino de Dios. Dice el que permanece, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? No es en tus fuerzas, hermano. Nada es en tus fuerzas. Vemos a los hombres de Dios que vimos. ¿Sí? Y si tú te das a la tarea de buscar en la Escritura aquellos que oraron y por qué oraron y ayunaron y por qué lo hicieron, estaban en un momento crucial y en un momento importante. Otros lo hacían, los discípulos ya lo tenían que hacer. ¿Para qué? Para fomentar, alimentar y fortalecer también su fe. ¿Y para qué? Para combatir la incredulidad que había en ese tiempo y que les permitiera creer que los demonios se tenían que atar al poder de Dios, que las enfermedades se tenían que atar para creer, hermano, en el Señor. Dice el 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice el 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Pedir? La oración, el ayuno, me va a llevar a tener una relación con Jesús. Si yo permanezco en Él y lo conozco a Él, todo lo que yo pida será hecho. ¿Por qué? Porque mi pensamiento estará alineado a su pensamiento. Porque no seré necio en mi petición. Porque no pediré mal. La Biblia dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pide todo lo que quieres y será hecho. Oye, Señor, ¿por qué? Si yo he pedido esto y allí dice pedid todo lo que yo quiera pedir, me será hecho y me lo darás. Y hay cosas que te he pedido y no me has dado. ¿El problema es de Dios? No, el problema es mío. ¿Por qué? Porque no estoy alineado al propósito y no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Estoy pidiendo mal porque quiero gastar en vuestros deleites. Pero si yo permanezco en Él, lo voy a conocer a Él. Voy a saber qué es lo que Él quiere y voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Allí está la clave de Él. La oración y ayuno es para llevarnos a alinearnos y estar en la misma frecuencia de Dios. A eso es lo que nos quiere llevar, iglesia. A que cada uno de nosotros estemos en ese sentido, a permanecer,
a conocer el plan de Dios, para que Dios conteste nuestras peticiones. Ayunar es un ejercicio, hermano, que tenemos que realizar siempre, todos los días. Ahora, hay gente que quizás está tomando algún medicamento o está siendo suministrada por algo, el médico, sí, esto no quiere, o sea, yo no le voy a decir, no, hermano, déjelo de hacer y en fe, hágalo y todos creemos en el Señor, no, porque esto sería una responsabilidad. ¿Sí? Y nunca te lo voy a decir. Pero lo que sí tú puedes hacer, ¿sí? Puedes acercarte más al Señor, permanecer en Él, llevarte este principio y decir, quizás yo no puedo hacer esto, o quizás voy a dejar esto otro, pero que eso te lleve a permanecer y a estar más con Dios. Si tú estás ayunando, pero no estás leyendo la Biblia y no estás orando, solamente te estás malpasando, hermano. Sí, es la verdad. Solamente te estás malpasando. ¿Por qué? Porque el ayuno es para acercarte más a Dios. El ayuno es para orar más a Él. Ahora, ¿cómo puedo orar, Señor? ¿Sí? Puede haber varias cosas por las que tienes que orar. Puedes orar por tu vida. Pídele perdón todos los días por lo que has cometido que a Dios le desagrada. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele la gracia y la dirección de Dios a ti. Pídele que te muestre la revelación en su palabra. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, etcétera? Ora en ese sentido. Señor, carezco de esto. Y Dios a través de la palabra te va a enseñar. Y te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que realizar en tu vida. Esto es lo que tienes que cambiar. La oración tiene que ir y el ayuno para cambiar también nuestras actitudes. Si después de 21 días tú ayunaste, hermano, y no hubo una transformación, no hubo un cambio en tu forma de ser, no hubo un cambio en tu vida, no hubo un cambio en tu actitud, no hubo un cambio en tu manera de hablar, no hubo un cambio en tu manera de pensar, mira, mi hermano, ¿sí? Estamos mal, ojalá y no te dé una gastritis. Pero esto solamente es malpasarse. El ayuno es para acercarnos a papá. El ayuno es para orar, relacionarnos con Él y permanecer en Él. El ayuno es para crear una atmósfera con nuestro Dios. El ayuno es donde nos ponemos románticos con el Señor, doblegamos nuestra carne y preparamos el lugar y el momento para poderle adorar y leer la palabra. Así como cuando a veces quieres quedar bien con tu esposa, ¿sí? Y que le pones allí que la mesa con las velitas, allí los platos, ya no de plástico, ya le pusiste de porcelana, y ya preparaste su guiso favorito y lo estás esperando, ¿sí? Y te pusiste a preparar en la cocina, a preparar el platillo. Eso es, el ayuno es eso, hermano. El ayuno es decirle, papá, yo te reconozco, estoy preparando y preparo mi vida para poder tener intimidad contigo. Que tú me hables, que tú me bendigas, estar más cerca de ti. ¿Sabes una cosa? Nuestro espíritu se vuelve más sensible en ese sentido, porque el canto que escuchaste hace días, cuando solamente tu carne te estaba bloqueando, y ahora tu espíritu está abierto y escuchas el mismo canto, hermano, te llega, hermano, te pega en el corazón y dices, Padre, aquí estoy, me postro delante de ti, ¿sí? Hasta llegas y oras y vas a comer algo y empiezas a orar y Padre, te doy gracias, ¿sí? Y empiezan a salirte tus lágrimas de agradecimiento. El espíritu está anhelando, pensando y conectado con el Señor. Las cosas de la carne a veces han tomado el lugar que le corresponde a Dios. Y en lo espiritual, a veces a Dios lo dejamos a un lado. Es un ejercicio, hermano, y todo tiene que ver no con Dios, tiene que ver con nosotros. Y el ayuno no es para cambiar a Dios, el ayuno es para cambiarnos a nosotros y alinearnos al propósito de papá. Amén. Ponte de pie en este día.
Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentras como Príncipe de Paz Querétaro. Recuerda que puedes adquirir más predicaciones con el equipo multimedia. Que Dios siga hablando a tu corazón.